y otras Estados Unidos. Entonces Japón es un caso muy peculiar, porque Japón pasa de la Edad Media a la Edad Contemporánea de repente, sin anestesia, o sea, pasa sin epidural y sin normal. Porque es lo que se llamó la revolución Meiji, ¿no? Meiji en japonés significa las luces, y es cada vez que se corona un emperador en Japón, él da el nombre a su reinado. Entonces, cuando Natsuhito sube al poder, al trono, él da su reinado Era Meiji, que significa Era de las luces. Bien, entonces vamos a ver, antes de que Natsuhito suba al poder, Japón tiene una doble autoridad. Por una parte está el emperador, que tenía funciones sagradas y que estaba recluido en su palacio, y luego estaba el shogun, o generalísimo, que era el que gobernaba el país y que estaba también vinculado a la familia Tokugawa. Entonces los Tokugawa gobernaban el imperio. Y entonces lo gobernaban basándose en los daimios, los señores feudales, y los daimios gobernaban basándose en una casta guerrera que eran los samuráis. Es decir, que entonces en la estructura social teníamos el emperador y el generalísimo, los daimios o señores feudales, luego la casta militar o samuráis, que eran los únicos que podían llevar armas, y luego estaba ya pues el resto, hombres libres, que serían comerciantes, profesiones liberales, y los campesinos, que prácticamente no tenían derechos políticos. Entonces, los Tokugawa, para controlar a los daimios, exigían que todos los daimios tuvieran una casa, un palacio en Edo, que era la capital en donde estaban los Tokugawa. Y si no estaba el señor feudal, si no estaba el daimio en la ciudad, tenía que estar un hijo. ¿Para qué? Bueno, pues para tenerlos siempre controlados. Es decir, que si el daimio se le ocurría rebelarse, como estaba su hijo en Edo y controlado por el shogun, le podía cortar la cabeza. Y si estaba él, pues también. Entonces, o sea, que siempre tenía que estar alguien de la familia controlado por el shogun. Pero ocurre que, ¿sabes? Desde el siglo final del siglo XVIII, final del siglo XVII, siglo XVIII, Japón se había cerrado en sí mismo, ¿recuerdas? Pues precisamente cuando se producen todos los mártires cristianos, ¿no? Que el Japón se expulsa a los occidentales, se cierra en sí mismo y corta su comunicación con el mundo occidental. Entonces, un comodoro norteamericano, Perry, amenaza con bombardear los puertos japoneses si no abren sus puertos al comercio occidental. Eso es en 1853. Y entonces esto hace que la entrada de productos occidentales arruine a los comerciantes japoneses. Y entonces esto desprestigia al shogun. Y entonces esto es aprovechado por el nuevo emperador Matsuhito, ¿no? Si os fijáis, los emperadores japoneses, su apellido es Ito, ¿no? Matsuhito, Hirohito, Akito. O sea, bueno, pues digamos que como los dos son borbones, pues estos son Ito, ¿no? Entonces, pues Matsuhito sube al poder y entonces, aprovechándose del desprestigio que se produce al shogun Tokugawa por la crisis económica, lo derroca y toma el poder. Y entonces empieza el siglo de las luces. Y entonces lo que Matsuhito hace es, lo que llamó la revolución Meiji, es modernizar Japón. Entonces, lo que hace es, basándose fundamentalmente en los bienes embargados a los Tokugawa y una elevación de impuestos sobre el arroz. Hombre, los emperadores japoneses tienen la suerte de que cuenta con un pueblo muy disciplinado, muy trabajador y que encima veneraba al emperador, y por lo tanto eso le permitía pues hacerles trabajar muchísimo, pagarles poquísimo, ponerles impuestos terribles, y de esa forma
conseguir sufragar los gastos de la revolución Meiji, de toda la modernización de Japón. Entonces lo que hace también es, por una parte, primero, contrata técnicos extranjeros, europeos y americanos, para que vayan a dirigir las industrias japonesas, y a la vez envía a estudiantes japoneses a las universidades más importantes de Europa y América para que se formen y luego vuelvan y sustituyan a los técnicos extranjeros. Luego también, pues esto quita los privilegios a la nobleza, quita el monopolio de las armas a los samuráis y crea un ejército modernizado, con armas automáticas. Y el que va a llevar a cabo la reforma es el mariscal Togo, que luego va a tener sucesores importantes, parientes importantes que van a tener una actuación bastante importante en la Segunda Guerra Mundial. Y luego lo que va a hacer también es entregar el poder económico a una serie de trusts que controlan la industria japonesa. Por ejemplo, pues los Mitsubishi, los Mitsubishi que siguen existiendo, tienen sus inicios que proceden de la nobleza japonesa, de los daimyos, que se pasan, digamos, de la nobleza rural y militar, se pasan a una nobleza industrial y económica, ¿no? Y los Mitsui también, que entre otros, que son familias que digamos, se encaraman en el poder económico gracias a las concesiones del Estado y al dinero que ellos tenían como nobles pues, terratenientes, ¿no? Bien, entonces, pues en 50 años, en menos de 50 años, pues Japón se convierte en una gran potencia industrial, ¿no? Los astilleros japoneses y además también con unas características muy peculiares, es que Japón es una isla sin materias primas. Os cuento, es una isla volcánica, por lo tanto ahí lo que hay es granito, y entonces lo único que hacen es cultivar, y además ya sabéis que son cientos de islas, de las cuales muchas no son ni habitables, porque son muy pequeñas, no tienen agua, pero sin embargo lo que tienen es arroz y para de contar. Sin embargo, lo que hacen es, precisamente, esto les hace que, primero, ser muy expansionistas, buscando materias primas, y segundo, crear una industria que aprovecha todo. Por ejemplo, los japoneses son los que hacen un uso más exhaustivo del carbón. Digo, del carbón, del petróleo. El petróleo, lo último que queda, que ya no sirve para nada, ellos lo inyectan a los altos hornos para producir calor, ¿no? Que eso que lo que el resto del mundo se tira, ellos, después de que han hecho todo lo que se puede hacer, lo último que queda, pues lo inyectan para que dé calor a los altos hornos. Bien, y luego también llevan, por ejemplo, una serie de cambios. Por ejemplo, obligan a vestirse de modo occidental. A los políticos en las ceremonias públicas se prohíbe ir de japonés, por así decir, y tenían que ir de occidentales. También se fomenta el comer carne en vez de pescado, porque decían que los occidentales que eran más espabilados y más listos porque comían más carne, cosa pero bueno, o sea, y luego también se fomenta el sintoísmo como religión oficial sobre el budismo, porque el sintoísmo digamos que favorece el culto al emperador, y por eso el emperador es descendiente del dios Shinto, y por eso permitía, bueno, pues darle ya os cuento, cuando en la Segunda Guerra Mundial Hirohito habla al pueblo, muchos se suicidan,
al oírle hablar de la impresión que les crea el ver que el emperador es un señor como otro cualquiera. Y